a este conversatorio en que vamos a presentar a John Frula, que viene a compartir su experiencia de los NFT. Un tema que, bueno, para muchos, sobre todo los más grandotes, es como un tema muy nuevo, pero que hoy lo invitamos a conversar de esto para que nos pueda contar él su experiencia y nosotros tengamos la oportunidad de preguntar aquello que se nos va ocurriendo, que vamos viendo alrededor de las preguntas que van surgiendo. ¿Okay? ¿Le damos un aplauso? Bueno, John, yo soy papá de un amigo, de un ex compañero de John en el Don Bosco, y tuve la suerte y el honor de poder vincularlo a John con 3.500, y lo que dijo Alejandra, creo que lo que más nos llama la atención a todos los que tenemos más de 25 años es esta nueva forma de expresión, esta nueva forma de hacer arte, esta nueva forma de la existencia que se da en realidades que para nosotros son incomprensibles. Así que ni siquiera puedo hacer una introducción acorde, porque John, además que es una estrella rutilante de esta nueva especialidad, de esta nueva forma de expresión, sino que también es una estrella a nivel internacional en los ámbitos en los que se mueven los... ¿cómo se llama? ¿NFTeros puede ser? NFTeros. Los que les gustan NFTs, NFTeros, sí, bueno. ¿Cuántos NFTeros hay acá? ¿Cómo qué? ¿Cuántos NFTeros? Bueno, hay un NFTero. Bueno, todos los otros no sabemos nada, así que venimos a aprender, John, así que muchas gracias por el tiempo y por todo lo que haces. Bueno, gracias por la invitación nuevamente. Así que bueno, le metemos cuando quieran. Si quieren, puedo empezar dando una introducción de qué es un NFT, si nadie tiene, o bueno, hay gente que no tiene idea. Prácticamente son tokens que tienen información, que puede ser una imagen, puede ser música, puede ser texto, puede ser una aplicación, puede ser un GIF, puede ser cualquier cosa. Que están estampados en la blockchain, que es una especie de cadena de información inmutable. Por lo tanto, cada información que está grabada en la blockchain queda registrado el tiempo, el día y la escasez que tiene ese token. Entonces, es eso, es como algo inmutable en la blockchain, y por lo tanto, si uno mintea su pieza, que así se llama el proceso de estampar información en la blockchain, su obra pasa a ser como, sería como hacer una pintura, digamos, y sacarla al mundo. Vos tenés una obra digital que antes no podía ser considerado arte, por darte un ejemplo, y nada, mediante eso se puede verificar y autenticar la obra de cada persona digitalmente, que es algo que antes no se podía hacer. Así que es eso, prácticamente como cuando alguien compra una pintura, si por ahí están más relacionados con el mundo de la pintura tradicional, si compran una pintura generalmente les viene con un certificado de autenticación que no es más que un papel firmado y con un sellito. Entonces todo eso ya está directamente online y en la blockchain, en el caso de los NFTs. Es como un certificado de autenticación de dónde viene, cuándo se creó, cuántas ediciones hay, porque puede ser que haya 5 ediciones, puede ser que haya una sola, puede ser que haya 100, que haya 10.000. Así que es eso, prácticamente un NFT, una nueva manera un formato de vender y subir obras a la blockchain, publicarlas. Bueno, esto es un conversatorio, o sea que la idea es que todos vayamos preguntando. Sé que tenemos muchas preguntas, yo lo que puedo hacer es pasar el micrófono. ¿Voy a pasar el micrófono? ¿Va levantando la mano? Yo puedo hacer el papel de tonto y hacer las preguntas más fáciles, porque la verdad que nadie entiende y nadie se va a animar. Una de las preguntas que te puedo hacer es, ¿qué diferencia hay entre un NFT, por ejemplo, y una Bitcoin? ¿Hay alguna similitud o diferencia o algo así? No tienen nada que ver, salvo que ambos son, pues los NFT por lo menos están dentro de
de la criptomoneda Ethereum, del proyecto de Ethereum, y Bitcoin es otro proyecto, pero la verdad que no tiene mucho que ver entre los dos. Hubo NFTs en Bitcoin, pero no son para nada relevantes, es algo muy histórico. Pero no, casi todo lo que es NFTs está en la red de Ethereum, que digamos, no es que es una criptomoneda, o sea, esto es como irse muy para otro lado, pero para dejarlo en claro, no es que las criptomonedas son solamente plata, sino que son proyectos detrás de Bitcoin, de Ethereum, que sirven para algo. Ethereum en este caso es un proyecto que sirve para esto, para validar información constantemente mediante nodos que están repartidos descentralizadamente en todo el mundo, y por eso los NFTs están ahí dentro, porque justamente gracias a toda la gente que son estos nodos que prácticamente confirman información todo el tiempo, es como que vos haces una obra y esa información está todo el tiempo como renovándose, todo el tiempo está preguntando, ¿esta obra es de John? Sí. Entonces se aprueba la transacción, esta obra es de John, sí, y así constantemente, y por eso es como lo que expliqué hoy, que es inmutable prácticamente. Pero casi todos los NFTs están en Ethereum, si bien hay otras blockchains en las que se pueden y se mintean otras cosas como Teso, Solana y demás, lo principal generalmente pasa en Ethereum. A ver si se levantan las preguntas. ¿Qué tal? Buenas, Alexis, soy estudiante de licenciatura en gestión de la FAE. Te quería consultar si hay experiencias que ya estén trabajando acá en la región sobre esa tecnología, alguna experiencia comprobable, gente que ya arrancó y está participando en el mercado, digamos. Seguramente hay, yo la verdad que no es que me metí en todo esto regionalmente, sino que más que nada lo hice por internet y en una red de artistas que la verdad que no era ninguno de acá. Sé que hay gente hoy en día que, o sea, veo un par de caras acá que hay gente que mintió NFTs, que vendió NFTs, gente que compró y vendió, o sea que algo están metidos en esa, pero no sé decirte como otro tipo de experiencias. No sé bien a qué te referís, pero son como diferentes proyectos o artistas minteando sus obras y hay un montón. Por ejemplo, viste que hay gente que está haciendo como granjas de Bitcoin, hay experiencias ya con corrientes, uno por ahí puede ir y consultar minería, por ejemplo, algo similar a eso me refiero yo. La verdad que no sé cuál sería como el equivalente de la minería en los NFTs. O sea, si es como cripto en general, la verdad que no tengo idea porque no estoy como metido en las cripto acá. Sé que hay como toda una movida, pero los NFTs son como una parte un poco más artística de eso, en la que específicamente estoy en ese nicho, así que por ahí de minería y demás no te soy sincero, no sé. Pero lo que estamos haciendo con Pico, que es mi marca, justamente es tratar de hacer eventos acá que tengan que ver con los NFTs, que sean como experiencia donde el arte y la tecnología se mezclen. No vi hasta ahora mucho de eso, pero sí que sé que hay gente que hace eventos en el Secual, en diferentes lugares que sí son un poco esas experiencias en donde se mezclan estas dos cosas. Pero de NFT puro, no vi mucho. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Luciana. Bueno, ignorante total en este tema, pero pienso ver cómo se llega a esto. Llega un poquito tarde, quizás lo explicaste, por eso te lo vuelvo a preguntar. Esto se autogestiona, o sea, el artista solo crea esa obra, son varias preguntas. En algún tipo de software especial, plataforma de diseño, o sea, respecto al medio tecnológico que se utiliza. Autogestivamente levanta o envía a estos nodos que serían los que legitiman la obra, y ellos lo ponen en el circuito de comercialización del arte digital. ¿Algo así sería la cosa? Sí, capaz que la compliqué mucho, pero en realidad como subir una obra como artista es literalmente como hacer un post de Instagram, nada más que en vez de ir a las redes sociales va a la red de la blockchain. Que ellos te dan la autorización después de autenticar tu obra. O uno lo hace solo, uno genera un usuario personal con una clave y va subiendo su producción. Claro, en Ethereum justamente, en los NFTs en general, en todo lo que es cripto, ya no están las credenciales típicas de la Web 2, que son el mail y la contraseña, que son para entrar a todos lados, sino que ya es diferente la manera de ingresar a cualquier página, porque es todo descentralizado y prácticamente anónimo, si le querés decir así. Entonces, tus usuarios son un montón de dígitos y números que componen tu número de wallet. Entonces, para registrarte a cualquier lugar, vos simplemente ingresás con tu wallet y nada, como artista vos tenés diferentes mercados
todos funcionan dentro de Ethereum, que digo, como que quiero remarcar que es descentralizado y es algo de una red gigante, que no importa en qué mercado vos pongas tu obra, todo vuelve y se conecta en el mismo lugar, es como si fuera un micelio. Entonces, podés crearte un perfil en cualquiera de estos marketplaces, hay muchos, Rarible, OpenSea, SuperRare, hay un montón como de mercados, y podés subir tu obra ahí. Y eso prácticamente lo que te facilita es una manera como más user-friendly, digamos, de entrar vos y poder subir tu obra, poner una descripción, poner cuántas ediciones y demás, y la mete en la plataforma. Que eso por debajo lo que está haciendo es ejecutar varios contratos, smart contracts de Ethereum, para que eso pase. Por lo tanto, cada vez que vos querés subir una obra, tenés que pagar una pequeña comisión que son dólares, son 4, o sea, es Ethereum en realidad, pero son 4 o 5 dólares, ponele, depende de cuándo lo hagas. Y nada, es como lo que se paga hoy en día para que la gente que está en estos nodos que yo dije confirme. O sea, esas computadoras como que confirman información porque tienen esta recompensa que son las fees que uno paga cuando utiliza la red. Pero cualquier persona puede solicitar un número de wallet, digamos. Cualquier persona. Más de una wallet, sí. Y para entrar en lo que es el circuito del comercio, ¿también hay que estar registrado o son open access? No, es todo. La verdad que como que el camino del artista ahí es prácticamente crearse una wallet, entrar a Twitter, que es donde está medio que se socializa la gente de ese mundo, porque fuera de eso son como muchas plataformas y páginas diferentes. No es como que yo te diga Instagram y todo pasa ahí, sino que hay un montón de aplicaciones y es como algo tan nuevo que también está surgiendo a cada rato aplicaciones nuevas y mejores de algo que ya existía y la gente se va metiendo, digamos, en diferentes cosas. Todo eso se reúne en Twitter prácticamente, entonces lo que hace un artista generalmente es subir su obra, mintearla, ponerla en venta y después mostrarla en Twitter y poner los links o cosas así, pero sí es como todo, no hay un tercero de por medio, no hay una galería que viene y te dice, mira, o sea, hay, pero la idea es que un artista solo puede subir y vender su obra y ser autosustentable con su propio arte. Y una última pregunta, ¿esa obra tiene que estar elaborada con algún software en particular o alguna característica técnica en particular? No. Porque una obra digital puede ser una obra que yo la digitalizo. Claro, sí, O puede sea, ser una o foto. sea, no es que tiene que estar en un software o algo que me exija la plataforma. No. Puede ser una foto, puede ser... Sí, o sea, no es una nueva manera como de hacer arte tampoco, es como un nuevo medio nada más para que el arte, pero puede ser una pintura suya que le saca una foto, puede ser arte digital que bueno, como que generó como mucho impacto por el lado del arte digital porque la gente que hacía, no sé, 3D por ejemplo, no era considerado como que hacían arte, una cosa así, era como estar en la computadora con él. Y no había mucha manera más allá de imprimirlo y ponerlo en una galería como para que se sienta como una obra de arte realmente. Entonces como que tiene sentido que también haya explotado por ese lado primero, porque los que hacían arte digital no tenían como una manera de comercializar y autenticar sus obras. Porque una vez que lo subí a internet yo saco la imagen de tu perfil y la puedo vender una remera, puedo hacer lo que quiera. Entonces como que lo que faltaba en internet y en los assets digitales, en las imágenes y demás, era esa manera de verificar quién lo creó, cuándo lo creó y quién es el que hoy en día tiene ese toque. Muchas gracias. No. Acá está el micrófono. Sí, una pregunta yo, personal. Total, esto para la intimidad de acá no sale. ¿Cómo arrancaste vos con eso? O sea, ¿cómo se te ocurrió un día? Contanos un poco, si querés. ¿Cómo arrancaste con esto? ¿Cómo se te ocurrió esta terrible idea, esta infame idea de meterte en el NFT? ¿O hace cuánto fue por lo menos? Yo hace un tiempo estaba haciendo tatuajes. Bueno, prácticamente estuve laburando acá un tiempo para irme a vivir a otro lado. Me fui a vivir a Berlín, me gasté toda la guita, no tenía laburo, me tuve que venir por la pandemia. Y cuando vine estaba haciendo un par de tatuajes handpoke, que es una técnica que se hace sin máquina y tardás como 7 horas en hacer un tatuaje que es así. Y estaba cobrando, no sé, 300 pesos con él. Y nada, en un momento dije, no fue, y dejé de hacer eso. Y traté de buscar cosas en internet para hacer. Mientras tanto, igualmente yo trataba, como que hacía laburos como freelancer de ilustrador, hacía portadas de álbumes para gente y era todo por internet.
Y un día vi un post de una persona que estaba vendiendo, justamente yo lo entendía así como vender prints, como impresiones de una obra, y las vendía por cripto. Y yo hace tiempo que me había metido en esa y como que me gustaba, o sea, me gusta la tecnología, todo eso chiche, y no sé, vi ahí como el punto en donde se interseccionaban esas dos cosas. Y me puse a investigar, o sea, abrí Google y tipeé qué era un NFT, qué era ese mercado donde él vendía y demás. O sea, es muy fácil hoy en día como meterse en eso porque hay un montón de data más, pero es eso, meterse, buscar información, buscar en Twitter, buscar la gente que está en esa movida y que está constantemente contribuyendo a eso. Cuando yo me metí, como que había muy poca gente en todo el espacio en general. ¿Eso hace cuánto fue? Y fue hace muy poco, fue hace 2 años. Y era muy poca gente y creo que más que nada en el 2021 explotó todo cuando un artista que se llama Beeple, que hace 3D, vendió una obra a $70 millones y para la gente que, o sea, la gente no entendía cómo alguien puede vender algo digital, es una imagen tan caro. Y bueno, por eso hubo mucho revuelo y demás, y creo que ahí fue cuando entró un montón de gente a entrar, digo, como que se enteran de lo que es y que toman acción en algo. Pero no, yo entré así viendo un post en Instagram random y metiéndome en eso. Ya todos estaban medio que buscando hacer algo por internet que sea poco esfuerzo y medio plata, como cualquiera, no sé. Cuando estaba en Berlín estaba tratando de hacer una tienda de ropa, entonces como quería hacer diseños y vender la ropa afuera, pero no quería lidiar con todo el desplante de tener pilas de remera y tener que vender, como que siempre estuve en esa de buscar qué hacer en internet. Me parece la forma más fácil y abierta para todo el mundo que puedan hacer plata, conseguir un laburo, mostrar su trabajo, lo que sea. Y así lo descubrí y me metí derecho. También fue como una convicción de decir, para mí esto va por acá y no miré para otro lado. Como que hay gente que por ahí con las bajadas de las cripto y demás, por ahí se asustaba de eso, pero como para mí era como, o sea, era como un patio de juegos prácticamente. Jugaban uno, te aburrías, te va al otro y estaba ahí. Sí, vos sabés que el tema de la remera, otro artista acá, Milo, también vendía remera y dijo, no vendo más remera y se puso a pintar y le fue bien también. Mira lo que te pregunto, porque yo estoy como vos cuando me fui a Berlín, medio seco. ¿Cuál es la diferencia entre por qué tu obra vale X pesos y si yo hago mañana, o sea, qué es lo que le da valor a tu obra y no sé, una obra tuya, un NFT tuyo debe valer, no sé, $1000, $100. Y si yo hago un NFT, ¿qué es lo que le da valor a eso? O sea, ¿cómo se pondera eso para que venga alguien y pague para hacer eso, para comprarte? Creo que es como muy subjetivo, depende de cuánto la gente esté dispuesta a pagar, depende de si el artista es conocido o no, si tiene ya un renombre en el espacio. Como que es muy, no hay una manera como yo te diga, mira, esto es lo que tenés que hacer para que tu obra valga. Porque por lo menos ni en el arte tradicional yo no tengo idea por lo menos cómo funcionan las pinturas, y es más, ver un montón de las pinturas que están acá me parecieron súper baratas y yo no sabía como el precio de algo como lo que se vende, por ejemplo. Y medio que no tiene, o sea, uno como artista supongo que sabe o en algún punto no es que hacer una fórmula, pero como que decir, bueno, yo creo que esto vale esta plata. Y yo empecé así en realidad, yo hacía portadas de discos para gente cualquiera por internet y cobraba $100 cada una. Y cuando iba a vender eso, creo que lo había puesto como a $250, una cosa así. Y lo vendía al toque, entonces después de eso subió otro mismo precio, se vendió al toque y ahí le voy subiendo el precio y es como que vas haciendo, es como un juego también de darle valor, creo yo, a los colectores de tu arte. De decir, como si yo te vendo esta edición a $50, como que es algo que no está hablado, pero yo trato de hacer, es decir, yo el día de mañana no voy a vender otra obra a 30, no voy a hacer que se devalúe el precio de eso. Entonces eso, el día de mañana yo quería vender una y le voy a vender a 70. Entonces por ahí si vos querías vender la tuya, que eso es algo que se puede hacer y es totalmente normal, que valga mínimo 70, ganaste $20, por decirte un ejemplo. O sea, es una manera de verlo, hay gente que no le interesa, pero a mí me parecía como divertido también el juego de decir, bueno, voy a hacer como que soy una empresita y mis obras son acciones de mi carrera artística prácticamente. Bueno, y hay algo muy importante
en todo esto de los NFTs y que creo que es mucho mejor que en ese sentido del arte tradicional, es que al estar todo on-chain y todo verificado en la blockchain, el artista puede constantemente recibir royalties en el trabajo que hace. Entonces, si yo te vendo a vos una hora 50, vos se la vendés a alguien a 100, yo gano 10. Si esa persona se la vende a otra persona a 200, yo gano 20. Y así cada vez automáticamente cae en mi wallet la cantidad de royalties que yo elegí ponerle a la obra. ¿Ese royalty es ilimitado o vos vas poniendo un límite cuando subís el NFT? En realidad cuando armás el NFT. Claro, vos elegís. Generalmente... ¿Y cuál es lo normal, digamos? Un 10% en las obras de arte, o sea, obras. ¿Y hasta cuántas veces se pueden transferir de uno a otro para que vos recibas ese royalty? ¿Infinitas? Sí. Puedes hacer una obra y se la vendés a todos y cada una de las personas que está acá y se la van vendiendo entre todos y vos siempre vas a generar plata. Claro, y el que te compró también recibe un royalty o solamente vos como autor. No, solamente el autor. Ah, perfecto. Sí. Te hago una pregunta, ¿el cambio de tecnología que está por hacer Ethereum va a afectar en algo esos tokens? No, creo que no. Lo que sí va a pasar, según a tengo mí me entendido. intimidó cuando justo estaba por animarme a hacer, me intimidó el hecho de saber de que hay ese cambio de tecnología que también viste que es lo que está afectando el valor de la cripto. Yo la verdad que no creo que tenga algo que ver porque si bien nadie sabe como exactamente qué va a pasar, creo que se van a generar como dos versiones, una en la versión anterior de Ethereum y una en la nueva, y la que se va a usar va a ser la nueva. Pero no creo que haya ningún problema con eso. El micrófono. Hoy había hablado de que las criptos tienen proyectos, son proyectos, digamos, y habías hablado también de que en el caso de Peaceboy es tu proyecto. ¿Qué significa un proyecto o qué conlleva tener, por ejemplo, esto Peaceboy? ¿Qué es Peaceboy? Para la gente que tiene, o sea, que está dentro de ese grupo, ¿qué es lo importante de estar ahí adentro? ¿Qué es lo que le da valor a eso, al proyecto? Yo creo que es como un buen lugar para compartir con artistas, es como si fuera un bar de artistas, pero en internet prácticamente. Y mi idea es que la gente lo use de esa manera también. Por ahí, bueno, creo que tendría que explicar un par de cosas que son... yo hace un año más o menos, se va a cumplir un año ahora en mediados de septiembre, fundé Peaceboy, que es como esta marca en la que decidí poner mi primera colección grande de NFTs, que se llaman Groupies, que a la vez son tickets que te dan entrada como a este mundo que se llama Peaceboy. Entonces, como cada persona que compró uno de los 10.000 personajes que yo hice, tenía un ticket, una entrada a este bar digital, digamos, que era como para... Mi idea era como hacer un festival en el metaverso, algo como si fuera el Burning Man o el Lollapalooza del metaverso, una cosa así. Esa era como la primera idea. Entonces cada persona que entraba era como justamente la colección se llama Peaceful Groupie y era como un groupie que iba a ver una banda X, no sé. Es como toda una historia medio conceptual, pero lo que quería hacer era crear como una comunidad cripto hippie, si se le puede decir, que es medio la onda que tienen mis ilustraciones, mis trabajos, en donde podían entrar un montón de artistas y utilizar esto que yo estaba haciendo a su gusto, porque los groupies son Creative Commons 0, que significa que cualquiera de ustedes acá puede sacarle captura a mi trabajo y hacer una remera y vender esa remera en su tienda. Pueden hacer un logo de su local de pasta si quieren con eso y pueden hacerlo exactamente lo que sea que se les cante con mi obra y como que estoy tratando un poco de no sé, mostrar a la gente ese lado, digamos, porque creo que los artistas hasta el día de hoy, yo veo un montón de artistas que sigo en Instagram quejándose porque otros hicieron una remera o están subiendo su laburo para otra cosa, y para mí es lo mejor que te puede pasar que a alguien le guste tanto tu obra que dice, bueno, loco, me lo he hecho bien. O sea, medio lo mejor que te puede pasar. Y ¿Están usando tu trabajo, no? claro, y para eso es mi trabajo, o sea, yo hago una obra y para qué quiero tener el total control y gastar mi energía en que vos no uses para hacer remeras y puedo estar haciendo otras obras de último. O puedo estar haciendo yo mi shop de remeras, que si vos las vendés a $20, las originales van a salir con 50. Me parece que es como los memes hoy en día que se usan para
para llevar políticos a la cima, para hacer que las marcas vendan sus productos. Como un meme se puede hacer con el arte y cualquier cosa que haga la gente, ya sea comercializar remeras, hacer NFTs en base a los míos o demás, siempre le lleva valor al original. Eso es lo que yo creo. Y bueno, lo bueno de justamente Peacewood, para volver a la pregunta, es que les doy como ese espacio a los artistas de que se conozcan y de que por ahí digan, che, lo podemos armar si queremos una película con estos personajes, o podemos armar un local de donas y ponerle este logo y tener gente que lo va a consumir por el simple hecho de ser un grupo, ¿entendés? Hay mucha gente que hizo como fan arts de mi trabajo y tiene todas las personas que tienen groupies con los ojos ahí, digamos, a tener una comunidad como entera mirando lo que vos estás haciendo. Entonces para mí también es como una manera muy, no sé si fácil, pero como muy práctica de introducirte en el mundo de los NFTs por ahí. Ni siquiera comprar un groupie, sino decir, bueno, voy a hacer dibujos, voy a hacer pinturas, animaciones que tengan que ver con los groupies y mostrárselo a la gente que está en la comunidad. Y de esa manera ya puedes tener gente que ve tu trabajo, que hay mucha gente que ese es como el primer problema, no vender el trabajo, sino cómo hacer para que otra gente vea lo que uno está haciendo. Así que la idea de Peacewood es un poco eso. Creo que todavía no se avispó tanto la gente, creo que vi uno vendiendo gorras con mi dibujo, pero yo creo que realmente se pueden hacer un montón de cosas. Es más, yo no vendí nada de merch todavía porque estaba como esperando que la gente agarre y lo haga, o sea, que lo haga Juancito, que está en el servidor de Discord, y le compren a él, una cosa así. Como para demostrar también que hasta dónde puede llegar eso y lo que se puede hacer. Pero un poco esa es la idea, es liberar a todos estos personajes para que la gente los use a su gusto y crear una comunidad artística que se pueda ayudar y sustentar en sí misma para seguir explorando el mundo de los NFT, porque la verdad que yo parece que tengo la idea de todo, pero tampoco tengo idea de nada. Estoy ahí metido y por ahí entré antes que otro y por eso entendí ciertas cosas, pero todo es tan nuevo que no hay como una verdad, una razón de ser. Me tomo un traguito de agua mientras escucho. Bueno, en el caso de esto que contán, digamos, de la reproducción de una obra, ¿no? ¿Cómo llega alguien a hacer una reproducción? Cuando alguien te compra la obra a vos, poner el primer eslabón, ¿no? Que te sigue a vos, vos seguís siendo el autor intelectual de la obra y aparece un nuevo un comprador que pasa a tener la propiedad, digamos, ¿de qué? De la imagen, del archivo, de cómo puede esa persona hacer uso de esa imagen para su beneficio, o simplemente es una forma de coleccionar. Esa es una primera pregunta. Y una segunda pregunta referida a lo que acabas de decir, es si hubiera un tercero que hace las remeras y que hace la gorra y que qué sé yo, y que previo hubo alguien que la compró y en realidad le robó la imagen a quien compró tu obra. ¿Cómo es esa, digo, legalmente, esa seguidilla, cómo se resuelve, ¿no? Cuando compras un NFT no es que sí o sí compras como los derechos de esa obra. Es como si compras un cuadrito acá, supongo que depende del artista si te quiere dar los derechos de hacer una remera con eso, o si es no, esto es un cuadrito y lo puedes poner en tu casa, pero hasta ahí. Con los NFT es lo mismo. Yo decido liberarlo para que cualquiera lo use, hay gente que no le gusta. Depende de cada uno. Y lo de la remera y eso, los aspectos legales, la verdad que no tengo idea, porque medio que siempre... A mí nunca como que me importó mucho, te soy sincero, que alguien le chorea una obra a alguien y lo venda y lo use en otra cosa, porque justamente creo que está bueno. Así que no estoy como instruido en cómo se hacen las cosas, si pasa eso ni en la obra tradicional ni en la obra de NFTs. Pero es un vacío ahí que en realidad es del artista en sí. A mí me preguntaron varias veces si podían hacer ciertas cosas con los grupos, si podían imprimirlo siquiera, o sea, es algo digital. ¿Y cómo hacen para bajarlo de la plataforma OpenSea, por ejemplo? Hacen clic derecho y ponen guardar como. Y lo bajan con tu token, digamos. Y ellos no pueden volver a subir eso, ¿o sí? O sea, descarga la imagen, no es más que la imagen, no descarga como su token. El token está en la blockchain, es algo que no puede como entrar a tu computadora y quedarse ahí nada más. ¿Y la calidad de imagen que descargan es lo que se ve? Uno suele subir la calidad máxima, o sea, uno puede subir el trabajo en la calidad que quiera. En caso de los groupies, que tú dices que eran 10.000, es un montón son un montón de
de archivos que se hacen muy pesados. Yo los hice en 4K, por ejemplo, son 4096 por 4096 y es gigante para algo que en realidad por ahí se ve más que nada chiquito, entonces se le baja la calidad y después se puede pedir el archivo 4K, por ejemplo. Pero después en mi obra general subo la imagen en alta calidad y Para el que quiera reproducirla. sí, cualquiera puede descargarla. Tener esa política, digamos, de liberar tu imagen. Sí. De todas maneras, estas plataformas no son exclusivas para el arte. ¿En qué sentido? Sí. Alguien puede subir una imagen, cualquier imagen que se suba al Instagram, por ejemplo, puede tener su token. Claro. Sí, Sí, no sí, es sí, una sí. plataforma exclusiva para artistas. Son Claro, nuevas hay muchas formas- plataformas. Claro, son como nuevas formas de comercialización del arte digital, Sí. pero puede ser una imagen cualquiera. Alguien puede hacerse famoso por X motivo, se saca una foto y de pronto vende esa imagen. Sí, sí, sí. Es más, hay mucha gente que vendió memes que en su tiempo se hicieron súper conocidos y súper virales. Entonces, que eso es el meme del perro, el perro amarillo, lo pusieron en venta, lo conocía todo el mundo y lo vendieron como 420 temas. Entonces, por eso también es como que es un poco de la muestra de lo que vale lo viral y por lo que un poco que incito a que la gente no solamente haga como productos, sino que incluso se pueden hacer otros NFTs a partir de los grupos o de otros, cosas así. Es más, sin ir más lejos, hay un proyecto que juntó como dos proyectos diferentes de NFT, que es unos que son como unas ranas, y los groupies, que son los míos. Hizo ranas groupies y vendió un montón y hizo como $1,5 millones, creo, una cosa así. Entonces, como eso también, como que abrirle los ojos a la gente y decir, che, si vos querés realmente podés estar haciendo esto. Y por ahí, si bien es algo como que la gente puede comprar y no tiene mucho valor porque es como un derivativo de la obra original, hay muchas veces donde esos proyectos lo que hacen es vender eso y decir, bueno, me voy a gastar 30 Ethereum de todo lo que vendí en comprarle ahora a estos dos proyectos, que son los que yo me basé, por ejemplo. O voy a sortear a la gente de estas comunidades ciertas cosas, pero yo creo que es esa la idea, como aprovecharse de lo que es así y seguir compartiéndolo y creando cosas en base a eso, le da más valor a lo original. O sea, si uno tiene un groupie, puede crear algo paralelo a eso, que tenga que ver con los groupies y así incluso sumarle valor a su propia bugs, diría en inglés, pero es como a su propia, lo que tiene, digamos, prácticamente. Y te pregunto, vos ves la comunidad de la que estás hablando, o la gente que compra, primero, la comunidad de artistas que estás hablando y la gente que compra, ¿tenés identificado si son de alguna zona, algún sector? ¿Se puede identificar etariamente, por ejemplo, son todos jóvenes como nosotros, son de acá, son de Estados Unidos? ¿De alguna forma o sea, si vos sabés de dónde son, digamos, en el caso tuyo, ¿no? Más o menos, o sea, hay mucha gente que en primera instancia son como de Estados Unidos, del resto del mundo prácticamente, muchos de Estados Unidos, porque hay un montón en los NFT en general, hay un montón de gente de Estados Unidos que les encanta la plata. O sea que en tu obra. En mi obra sí, también hay un montón de gente, o sea, arrancó siendo como de cualquier persona menos de Argentina, creo que literalmente había como 5 personas que tenían acá, y de a poco fue mutando también eso y cambiando, y ahora hay un montón de gente argentina que está más activa en la comunidad, cuando antes era un montón de gente de yankee, pero no, hay gente de todos lados, hay mucha gente de Europa también, de Francia, de España, un par de Croacia, bueno, posta que hay de todos lados, creo que no. ¿Y tenés idea, o sea, de gente joven, digamos, o me imagino que sí, pero tenés eso? Hay gente grande también, hay bastante gente grande. Yo creo que debe ser más o menos unos 30 años, ponerle el medio, pero la verdad que no se sabe porque literalmente son todos grupos y los nombres cualquiera. Entonces uno no puede saber porque es todo bastante anónimo, son dibujitos. Claro, no tenés contacto directo con ellos porque te depositan en alguna... Claro, no hay contacto. O sea, digamos, si uno quiere, obviamente puedes hablar, por ahí te pasan su Instagram real, pero no es como algo que, como el Instagram que estamos acostumbrados a ver, que es como entrar y uno se llama con su nombre y apellido y tiene una foto de su cara ahí. No, en este lugar prácticamente vos te elegís un nombre y te elegís tu cara. Como... ¿Un juego de roles? Claro, es como un juego, sí, es internet al fin y al cabo. Para mí internet siempre es elegir la máscara que vos te querés poner, es lo más fácil. Hay gente así que se pone
una escena de Los Simpsons porque le da gracia, hay gente que se pone un actor que le gusta y hay gente que se pone el NFT que lo identifica. Tengo otra pregunta, operativamente, porque yo llegué hasta cargar las imágenes en OpenSea. Y digo, ¿cómo se hace para? Primero, tenés que tener un capital en tu monedero para poder hacer que te habiliten el toque, la imagen que estás subiendo. ¿Sí? Hasta ahí voy. Sí. ¿Cómo haces para ingresar capital a tu monedero para poder hacer esa primera acción para que después pueda estar validada? Hay muchas aplicaciones argentinas ahora, como Velo, Lemoncash, donde podés pasar de pesos a cripto al toque y podés mandarle. O Binance también, que son exchanges más grandes. Pero hay muchas pues, no te diría una específica porque la verdad que no sé cuál es mejor o peor, pero hay muchas maneras. Bien. Vos tenés una proyección, podés hacer una proyección hablando del futuro, ¿no? ¿Tenés idea de hacia dónde va esto? ¿En qué se va a convertir? ¿O esto es algo que te va sorprendiendo día a día? O mes a mes. No sé si me explico. Sí, sí. ¿Sabés hasta a dónde voy a ir? O sea, vos tenés claro eso. ¿Vos te referís como en mi proyecto o en los NFT? No, en el NFT en general. ¿Qué futuro tiene esto? ¿Hacia dónde puede derivar? ¿Hacia dónde puede ir? Si es que... Yo creo que es como que hay un montón de gente que dice que el metaverso va a ser la vida normal de nosotros en un par de años. Para mí no es tan así. Yo creo que todo, o sea, está muy bueno como todo lo que se puede hacer en internet y demás, pero todo vuelve a la vida real al fin y al cabo. Es gente que está en una pieza en un 4x4 usando la computadora y necesita salir, y más que salir, o sea, como que todo el mundo cree que por ahí se va a usar cripto para todo y bueno, necesita algo con lo que pagar la comida que comes en tu vida real, digamos, y demás. Entonces no creo que sea toda la vida en un metaverso, pero sí que es muy interesante cómo los NFTs van como adaptándose a un montón de ramas diferentes que son, no sé, la moda, los productos en general, cómo la tecnología en sí se puede juntar con otras cosas para darle más valor a eso o hacerlo más útil. A mí como que me interesa por ahí la ropa, en general a dónde llevar Pickwick, por ejemplo. Entonces, hace un tiempo hicimos unas remeras que tienen unos tags que las remeras son NFTs, entonces si vos compras una remera, podés mintear esa remera como NFT y usarlo en diferentes jueguitos del metaverso, usando la misma remera, o podés comprar la remera como NFT y después te mandan el original, y como ver qué onda con eso, con los productos en general y ver cómo se puede como sumar a la experiencia de adquirir un producto y de tener algo que por ahí es limitado, es como una pieza de arte en sí. Pero la verdad que no sé a dónde va específicamente los NFT porque es como que venía por un lado y de ahí se reparten te diría que en cada cosa de la vida se puede hacer algo que tenga que ver con NFTs. Desde el certificado de nacimiento hasta los estudios médicos y hasta los diplomas de la gente que se recibe. Un montón de cosas se pueden hacer así y tener toda la información on-chain que justamente no va a hacer que cambie la información. Hay mucha gente que tiene un apellido diferente porque el registro civil se confundió, hasta esos aspectos, pero es muy difícil decir a dónde puede ir, de hecho. Y si yo fuese una persona que me estoy metiendo recién en esto, ¿y qué cosas tengo que tener en cuenta para cuidar? Porque siento que por ahí, si quiero comprar Ethereum o Bitcoin, es una guita. ¿Qué tengo que tener en cuenta para cuidar mi billetera digital, mi wallet? O para evitar estafas, por ejemplo. ¿Hay muchas estafas? Sí, está lleno de gente que quiere estafar. Creo que se necesita una cancha en internet también de saber qué link cliquear, qué no. Yo por lo menos no cliqueo ningún link de Drive de nadie que no conozca. Pero son cosas básicas de internet también, de no meterse en cualquiera, de no bajar cosas raras. Si tenés poca plata por ahí no conviene, pero si no tenés como una suma que consideras importante, puedes comprar una wallet de física, claro, hardware, donde es más fácil. Igualmente eso tampoco te protege de todo, digamos.
es tener tu seed phrase, no compartirla con nadie. Y la seed phrase es como la contraseña, si se quiere decir, de las wallets. Son 12 palabras o 24 por ahí. Que nada, una persona tiene que no copiarlas en la computadora y guardarlas en una nota, no reenviársela por mail, tiene que ni siquiera sacar una foto, es como anotar en un papel y guardar esas 12 palabras, que no se te pierda ninguna. Entonces como que eso también es como que cada uno es dueño de lo que tiene, de su plata y de sus NFTs. Hoy en día uno le da su plata al banco y se siente seguro con esto, es como que vos realmente tenés el poder de hacer lo que quieras con tu plata. Entonces, sea Ethereum, sea Bitcoin, sea NFTs, tenés que tener como tu wallet segura. Y nada, no compartirla con nadie. Un montón de los scams que pasan son bastante obvios, de que les mandes tu seed phrase, que son cierta marca, de lo que sea, cosas así. No cliquear links, no sé, si se van a meter en eso, porque es muy complicado. Hay muchos scams. ¿Sabés de artistas normales, digamos, tradicionales, que hayan querido incursionar en el arte NFT, que hayan tenido éxito? ¿Conoces? Sí, conozco un par que, o sea, no de acá, pero conozco gente que ya pintaba y que tenía como una trayectoria como artista tradicional, como pintor, y que empezó a vender NFTs, incluso los hacía justamente como nombré hoy, como una manera de extender la obra. Hacían las pinturas, vendían en NFT y vos los comprabas digitalmente y te mandaban la pintura. Y así de ese formato hubo un montón, me parece como la manera más sensata también de vender cuando uno hace cuadros. Pero sí vi un montón de gente. Como digo, más que nada por ahí se le prestó atención a lo digital, porque es lo que antes no tenía un lugar como la obra tradicional. Pero cualquier cosa puede hacerse de NFT y hay un montón de pintores y gente que hacía arte tradicional que pasó a esto y sin necesidad de usar un software X o hacer su obra digital 100%. ¿Qué plataforma te resulta más amigable para subir tu NFT? Más amigable si estás empezando. Creo que son todas medio parecidas, pero OpenSea es como la más básica porque es como un trivago de los NFT, te diría. Ahí es donde se meten todos los NFTs en Ethereum y no es como una plataforma que solo te muestra los minteos que están en esa plataforma, sino que te muestra todos. Entonces por ahí aprender a usar OpenSea es como lo que después te lleva a usar cualquier otra fácilmente. Pero es muy fácil, es loguearse con la wallet y... Me imagino que que debe ser una mezcla entre una red como cualquiera de las que utilizamos, con una billetera virtual tipo Lemon. Sí, más que Lemon en realidad es casi siempre es MetaMask o alguna dedicada a eso, porque Lemon y Binance y el demás son como exchanges de cripto, uno no tiene realmente su wallet. Entonces, sí, ellos te hacen la operatoria, okay. Digamos. En el otro tenés que hacer vos tu operatorio. Claro. Sí. Hola. Hola. Gracias. Dime, si ninguna obra está en un precio muy elevado y existe la posibilidad de que puedan comprar entre 10 personas una obra, ¿eso cómo se representaría en los NFT? Sí, hay varias maneras, bastante interesante porque se hizo muchas veces, hay muchos NFTs que se llegaron a precios que son impagables por una persona por ahí y hacen eso de comprar entre varios. Se puede ver como de dos puntos de vista. Uno es, somos un grupo de inversores que quiere comprar como una obra en específico. Se puede hacer una wallet que es, se llama de doble signature, creo que se llama doble firma, que es como una wallet que controlan varias personas. Entonces una transacción para salir de esa wallet tiene que ser firmada por vos, por mí, por vos. Multisig, ahí está, gracias. Esa es una manera. La otra es, hay plataformas que lo que hacen es como fraccionar el NFT. Entonces, entra, por ejemplo, digamos, de forma fácil, entra el NFT a la plataforma. Esa plataforma lo que hace es separarte ese NFT en la cantidad que vos quieras de acciones, por así decirlo. Entonces, podés comprar el token de ese NFT. Y no sé, por ejemplo, si somos 5 personas, podemos hacer 5.000 y cada uno tiene 1.000. Entonces, a medida que la obra sube, yo puedo vender esos tokens que tengo y no vender la obra entera, venderla a partes.
Entonces, como esas son como las dos maneras de las que se puede hacer. ¿Sabes cuál? ¿Conocer el NFT más caro del mundo? ¿El que se haya vendido más caro? La verdad que no sé. Creo que el de Beeple sí, que son 70 millones. No sé si alguien pagó más de 70 millones. Pero no sé. ¿Cómo hago para generar interés en mi obra o decirle a la gente, che, mi obra como que tiene valor, métanse, o así como vos hiciste con los tuyos para crear esto como invitaciones a este festival virtual? ¿Cómo puedo hacer para generar interés en mi arte, en mis obras? ¿Qué tan importante es una temática? Ese tipo de cosas. Yo creo que lo más fácil es compartirlo siempre que puedas. Yo por lo menos entraba a Twitter y comparto. O sea, me creé un Twitter para eso, entonces no tenía absolutamente nada subido y tenía un montón de cosas que vine haciendo durante los años, que es literalmente material que puedes subir todos los días. Pero yo mostraba las cosas que hacía, mostraba cómo hacía los dibujos o subía los dibujos derecho. Pero creo que cualquier cosa que hagas como que no tiene que intervenir entre vos y tu arte tampoco, o sea, no vayas a, como no vas a hacer como una colección de ciertas cosas que por ahí vos no querés hacerlo solo para que tenga como una temática en específico y la gente pueda seguirlo, sino que hacer prácticamente lo que a vos te guste, pero mostrárselo a la gente, subirlo. Yo por lo menos hablaba con un montón de gente cuando me estaba metiendo como para entender también quién compraba X obra y por qué se gastaban plata en eso, porque yo tampoco entendía por qué la gente compraba o gastaba plata en una imagen. A mí me gustaban muchas de las obras, pero la verdad que no me daban, no es que te diga, uy, qué hermoso, quiero gastarme $1000 en eso. Entonces, muchas veces le preguntaba a gente, hablaba con gente y ya que me respondían, le decía, mirá, yo hago esto y le mostraba. Y va generando interés y creo que también estar como metido en ese espacio, estar constantemente hablando con gente, como viendo qué onda eso, porque es literalmente como meterse en el Twitter específico, digamos, de los NFTs, es como meterte en un campo donde hay gente como que está en la suya laburando y haciendo algo con un fin común. Mucha de la gente que está ahí lo ve como una revolución artística que me parece que es como lo que justamente está pasando. Entonces gente que está todo el tiempo como construyendo herramientas para que los artistas puedan contribuir mejor o más a ese movimiento, herramientas para que los colectores puedan contribuir más, para un montón de cosas. Entonces, siempre lo que digo es como tratar de hablar con la gente. En internet es muy fácil, es literalmente apretar el mensajito y escribirles algo, y depende de quién le da, las chances de que lo vean están ahí, así que es eso, hablar con gente, ver quién hace cosas parecidas a las que vos haces, artistas de los que vos por ahí seguís, y por ahí lo seguís en Instagram y te parecen como súper difíciles de llegar. Hay mucha gente que se hizo Twitter hace poco por los NFT, entonces por ahí tienen 500.000 seguidores en Instagram y no te leen los mensajes, pero en Twitter tienen 5.000 y puedes hablar tranquilamente. Mostrarle tu obra artista y a los colectores me parece como lo mejor, sin caer en esa de che, comprar mi obra, es como genuinamente hablarle a la gente y mostrarle porque te parece que les puede interesar. Yo por lo menos busqué como artistas parecidos a los que yo hacía, o sea que sean cosas medio parecidas, en cuanto a lo colorido y como psicodélico y demás. Y de ahí empezás a ver quiénes son los que consumen la obra de ese artista y gracias a eso encontrás que consumen a otros artistas parecidos. También es un poco como cuando te gusta una canción y ves de quién es y te vas metiendo por los diferentes huecos. Es esa y hablando con gente y mostrándola de la manera más genuina. ¿Estás todo el día en la computadora? Ahora gracias a Dios no, pero estuve mucho tiempo en la pandemia, la verdad. Y sí, todo el tiempo. Viste que en internet a diferencia de acá ponerle en Chaco, hay un número limitado de galerías a las que puedas asistir o de artistas que puedan crear. No hay tanta masividad. En internet sí hay mucha masividad, o escrolear, es infinito la cantidad de obras minteadas que vas a encontrar ¿Vos tenés alguna interpretación de cómo afecta eso al
arte o a la creatividad, porque yo me imagino a un artista que entra en una plataforma y lee todo, arte, de todo tipo, de 1 millón de estilos que dicen un montón de cosas que por ahí hace, no sé, hace muy masivo todo y hace ver un montón de cosas creadas que por ahí la ilusión de creer que está todo creado, digamos, ¿vos crees que eso te da ansiedad a vos, ponele? No, la verdad no. No lo suelo pensar mucho, pero porque sé que, o sea, uno como artista creo que sabe que hace algo que otra persona no puede hacer en cierto punto. Porque cualquier cosa que vos hagas es tuya y yo no la puedo hacer más que la copia igual, a vos te sale y a mí no prácticamente. Así que no creo que esté todo creado. Justamente hace un par de años no existían los NFT en general, no sé por qué el arte en sí estaría todo como ya hecho. Lo que sí es que hay un montón de artistas que pudieron surgir, te diría, a partir de los NFTs. Hay muchas veces donde vos entras y las obras parecen iguales. Yo cuando recién arranqué, la moda era hacer modelos 3D normales, así pelados, en algún lugar con cierta iluminación, y todo el mundo hacía lo mismo. Y se vendían un montón y vos por ahí no entendías, digamos, y como que a ese punto sí digo que es una cagada, como que la gente puede ver qué vale y en base a eso tomar decisiones de cómo seguir con su arte. Pero me parece que interfiere ya demasiado la plata en el camino artístico de uno y por ahí es algo que al fin y al cabo no va a tener como muy buen impacto, me parece. Yo te quiero preguntar, a ver si hay agentes de NFT, tipo una suerte entre marchand y operador de bolsa de esto. ¿Cómo? O sea, gente como que te maneje las inversiones que vos ponés. Sí, o la obra, o el marchand por ahí es el crítico de arte, o el que te puede recomendar algo, que puede poner a comprar obra, y que mira, está fulano, que está evaluando bien, o es el que te recomienda. Yo sé en el campo artístico, pero pienso lo mismo el operador de bolsa respecto de los valores. Claro. Entonces pienso, si en esta jugada hay ya, si existe, si puede haber, porque lo veo así como una posibilidad, agente en NFT, como se está moviendo. No sé si sí, hay mucha gente que lo intentó hacer. La verdad que para mí es lo mismo creerle a esa persona que ir a la ruleta y por la 32. O sea, hay gente que al fin y al cabo no sabe si el precio va a subir o bajar y donde vos pongas tu plata, por ahí tiene que ser decisión tuya y no de otra gente. Pero trato de que no haya lugar para esa gente y espero que no haya lugar para esa gente porque justamente es algo que incentiva a que los artistas puedan hacer todo autónomo, sí. Independiente. Sí. Y es la manera más sana y mejor. Igual algo similar a eso hay que son como los ARMYs, que son grupos que cotizan todos juntos, consumen efectos. Sí. Eso sí hay. Y sí hay galerías digitales. O sea, por ejemplo, una muy conocida ahora nueva, todo nuevo igual, se llama BAB. Blockchain Art Gallery. No sé si son de Córdoba, pero es un proyecto justamente con una galería digital y hay galerías. O sea que sí hay gente que cura o te permite entrar o no según su mirada. O uno puede ir a Armis, pero eso ya es como muy específico de colecciones, o puede ir solo, o puede hacer todo ese recorrido a poquito de chiquito a lo que quiera. Sí. Buenas. Mi nombre es Gabriel. Gusto. Yo quería que expliques un poco el concepto de los smart contracts y más saliendo del ámbito del arte en los NFTs, yendo a los PFPs, ¿qué es la utilidad? Bueno, los smart contracts son como la manera de interactuar que tiene la Web3. Todo lo que está en Ethereum, cada acción es un llamado a un contrato. Incluso loguearse, o sea, lo que hacemos, de nuevo, como lo hacemos en Facebook, en Instagram, que es poner nuestro mail y la contraseña y damos Enter. Lo mismo pasa acá, nada más que eso es una operación y cada vez que yo pongo, o sea, cada vez que yo hago alguna acción, tengo que firmar eso, o sea, poner acepto. Ya sea loguearse, sea subir algo, sea comprar algo, cualquier acción literalmente que tu wallet haga, hay que firmarlo. Y esos son como un conjunto de smart contracts, que son contratos, que está todo por detrás de las interfaces que usamos y que lo hacen como más ameno al usuario. Pero bueno, los contratos también son una parte muy importante de muchos proyectos de NFT porque son códigos que para mí también es una manera de hacer arte. La gente que sabe hablar tan bien con las computadoras algo de tener y pueden darle como muchísimas
nuevas cosas a los NFT y que no sean simplemente una obra de arte. Por dar un ejemplo, hay uno que se llama The Worm, que es como un NFT de un gusano, que cuando yo te lo vendo a vos, se hace una copia de sí mismo, y vos lo vendés a otra persona y vos te quedas con una copia, y esa persona recibe como el gusano original. Y vos podés vender el gusano original la cantidad de veces que quieras, y siempre genera como una copia. Entonces como que son un montón de cosas que por ahí pueden hacer más de una experiencia como jugable por ahí, o una experiencia más amplia de una obra de arte. Hay otros donde vos tenés un NFT, recibís otro y podés darle de comer ese NFT a otro y se convierte en otra cosa. Como que hay un montón de maneras de interactuar con eso que está bueno y que me parece que hacen que la obra justamente se expanda más, porque se pueden hacer como más cosas con eso. Es como el otro lado de lo que es un NFT. Está una cara que es lo que uno ve, lo visual, y del otro lado está como el código detrás de eso. Por ahí cuando son colecciones grandes como que suelen tener ese tipo de cosas nuevas en el contrato que hacen que se pueda duplicar, que no sé, que cuando vos lo transferís se queme el token o que pasen diferentes cosas ahí en cuanto a la blockchain, digamos, por ahí no tanto el arte en sí, sino que la manera en la que el token se mueve en la blockchain. No sé si contesta la pregunta, pero bueno, y ese es un dato capaz pensando entre la obra analógica que conocemos y la digital, aparte de que el NFT en sí es, digamos, como la versión digital de crear, de imprimir una obra, ese dato ahí hace crecer una capa en lo analógico, porque la obra podría ser interactiva y cambiar todo el tiempo, eventualmente, cosa que la analógica en teoría pasaría. Sí. Eso es buenísimo. Sí. No, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Yo hace poco hablaba con un amigo que es de Buenos Aires, un galerista bastante conocido, se había ido de España y fue como a la galería más copada de España y me dice, sí, lo que pasa es que lo que no tiene lo digital, que sí tiene lo tradicional, es que la obra se va gastando y podés ver cómo los colores se van deteriorando, cómo el material en sí se va deteriorando. Y yo creo que es algo que se puede hacer muy fácil también con los NFTs. Se puede hacer una obra incluso que se vaya dibujando todos los días un poquito, se puede hacer una obra que se vaya destruyendo todos los días un poquito. Está muy bueno. Hay una frase que creo que es de Basquiat que dice que la música adorna el tiempo y el arte adorna ¿cómo era? El espacio, claro. El arte adorna el espacio y la música adorna el tiempo. Y los NFT un poco que adornan los dos, porque se puede jugar justamente con el tiempo y con lo visual del lado. En 100 años tendremos wallpapers que crecen. Exactamente. Hay muchas obras también que bueno, una de las cosas más fáciles, creo yo, era lo de hacer cambiar que una obra en 3D se haga de día y de noche según la hora del día que vos lo mires. Por ahí hay cosas en las que estamos acostumbrados a verlo, como no sé, un wallpaper de la computadora, pero no como una obra de cualquier persona. Y la flor esa que está ahí en Buenos Aires. Claro, exactamente. Bueno, esas cosas se pueden hacer también digitalmente. Y es más, incluso se puede hacer una versión 3D que vos tengas que entrar a una plaza y veas la obra en vivo haciendo eso. Todo se puede llevar a la compu prácticamente. En el metaverso. ¿Y cuánta gente, no sé si hay alguna estadística o algo, cuánta gente consume NFT ahora? ¿Se puede saber? ¿Hay 2 millones, 5.000? La verdad que no sé exactamente los números, vi hace poco que a la vez, no sé si es como data chequeable o para tirar, pero vi que había como aproximadamente 20 millones de usuarios en OpenSea hace unos meses y habían caído como a, no sé si 6 u 8 así últimamente. OpenSea es la plataforma donde se tradean todos los NFTs, o sea, es como este tribago de los NFTs en anterior. Así que los usuarios que están ahí son los usuarios que compran y venden. ¿Cómo hago para tener mi smart contract? Y tenés que codearlo con Solidity, que es un lenguaje, o conseguirte a alguien que lo haga. Sí. Interesantísimo todo lo que conozco casi nada de lo que estás hablando y me resulta súper. Ahora, una pregunta, ¿por qué todo lo que me contás, repetís, es común? ¿Qué sería el cómo? ¿Cómo afecta el cómo? ¿Cómo? No entendí. ¿Por qué repito la palabra es cómo? Las dos palabras, es cómo. Y porque la verdad que debe ser como un latiguillo de hablar nada más, pero a la vez creo que sí puede ser una manera de
de dar a entender que todo lo que se puede hacer en la vida real, todo lo que conocemos puede llevarse a internet. Entonces quizás decir es como la manera de decirte, podemos estar acá sentados y estamos en el metaverso y es como estar sentados en la vida real pero en internet. Es prácticamente, yo estuve mucho tiempo como en la computadora en general y en internet en general, pero nunca vi que las experiencias sean como tan inmersivas como son hoy en día. Entonces por ahí puede ser por eso, pero más que nada creo que es un ladrillo que... No, pero es buen punto, porque en realidad para explicar, digamos, desde la blockchain para allá, digamos, todo lo que sea el mundo NFT, el metaverso, así como antes con internet había que empezar a poner como comparativos, en realidad todo lo que conocemos se puede hacer, y es bastante fácil, de hecho, o sea, como, si investigas, aprendes, son pasos más o menos sencillos. El punto es que de hecho incluso tienen comparaciones totalmente directas, de lo analógico a lo digital, casi todo lo que es decir, mintear es imprimir, tradear es intercambiar, claro. Todo realmente, y el punto es que el NFT permite, digamos, el clic, digamos, como el NFT permite, es la versión digital de lo que ya pasa. De imprimir una obra artística, imprimo 1 o imprimo 10. Sí, como una manera más fácil de explicarlo. Un smart contract es como un contrato, pero no lo hace un escribano, lo hace un desarrollador, que a la vez es como un escribano, pero del... Que en realidad no es el contrato ni el inteligente, pero es una pequeña programación que le dice a uno, no sé, que cada vez que yo venda, por ejemplo, una obra compartida, cada vez que yo venda una de mis piezas, los tres participamos, entonces el contrato inmediatamente tiene que hacer la paga a cada uno, por ejemplo, 33%, 33%. Sí. Eso es una pequeña programación que se escribe en Solidity y cualquiera puede crear su smart contract también, de hecho, o sea, hay siempre un paralelismo entre uno y otro. El punto es que sí o sí hacia lo digital igual a su vez tiene, o sea, no es lo mismo. Sí. ¿Qué quiere decir NFT? Non-fungible token. Non-fungible token, que no son tokens no fungibles, que es como ahora voy a pensarlo cada vez, pero bueno, vamos a compararlo de nuevo. Por ejemplo, el dólar, vos tenés un billete de $1, yo tengo $1 y los dos valen $1. En los NFTs yo tengo uno, vos tenés otro y no valen lo mismo. Es prácticamente eso. Son no invisibles, o sea, no intercambiables. Claro, si vos tenés dos billetes de 5, tenés un billete de 10 y esos objetos equivalen. Claro, En el NFT, uno, varios, eso y ya no hay más. Y de hecho el contrato es importante, por eso la pregunta de la imagen se puede sacar, es todo libre. Uno descarga el original, si te pasa que es tuyo. Parece que habla mucho de contratos, y esos contratos son también es como contratos, porque son contratos que están... Claro, los contratos hoy en día... Es programación. Sí, o sea, los contratos hoy en día te dicen un choclo así para decirte que Pedrito le va a vender una casa a Juancito. Acá es como, Juancito quiere comprar la casa a Pedrito. ¿Pedrito le vende? Sí, listo. Es como... Sí, es minimizar cualquier cosa en las computadoras, es también minimizar el laburo humano y es medio parte del mismo. Pero se va a rehusar, por ejemplo, hay una empresa ahora, hay varias, ¿no? Pero hay una empresa en Mendoza, por ahí, que se empieza a vender los vinos, y va con un NFT, obviamente es una pieza gráfica impresa, pero está el código del NFT, o sea, quizás 200 vinos, vale mucho, y bueno, cuando compras desde Inglaterra, te llega tu NFT y sos parte de ese grupo selecto que cobró. Sabes también que hay 700 y no que eso es simplemente una impresión. Y el uso más allá del valor es, por ejemplo, se puede escribir en ese NFT o ese token todo el trayecto. Vamos a suponer que querían decir que era un vino orgánico 100%, original, dulce, no sé qué. Y se puede desde el momento en que ponen la semilla hasta que cortan la uva, hasta que lavan con un agua pura, es decir, todo el proceso se puede ir registrando y queda una pequeña cadena de bloques que se puede leer, decir, mi vino es... Sí, vi que estaban haciendo eso con comidas también, como para... Es un uso que lo vamos a ver. Que se va para acá, que viene para allá, que se pasa acá y demás, todo eso como de hecho, hay que hacerlo. La blockchain. Sí, está bueno saber. saber. Todo por hacer, ese es el rol elegante para todos. Ahora, yo lo que pienso, ¿no? Así uno cuando va a comprar una casa, lee todo, está por ahora ahí el tema del escribano.
acá se compra por la misma cantidad o más de lo que vale una casa, y uno tiene que tener una fe, o sea, esto está basado en la fe, son actos de fe. No, en realidad no, porque es un contrato. Vos lo estás viendo desde el lado del derecho. Bueno, desde el lado del derecho te digo, es no fungible, o sea, es único, y lo que ellos te dicen que es un contrato es efectivamente un contrato porque está validado, y justamente de eso se trata con los blockchain, porque tiene todos los validadores. Y estos validadores son incorruptibles, porque son un montón, a ver, físicamente te diría, son un montón de máquinas, muchísimas máquinas, que interactúan para darle validez a eso y decir que esto es único. Te estoy hablando en la parte, más o menos como lo entiendo, porque por eso está también dentro de lo que sería muy vinculado a la cripto, ¿no? Entonces, como contrato, ese token es único, no es repetible, no es fungible. Tiene el mismo sentido que lo vemos nosotros en derecho. En un contrato, la presencia del escribano no representa al Estado. Sí, pero, a ver, estamos entrando en otro terreno que es el del derecho. Los seres humanos somos falibles. Acá es como que vos tenés un montón de escribanos y todos están diciendo que esto es de esta manera, y al coincidir todos estos diciendo que esto es exactamente así, lo validan. Es como que en vez de, a ver, te doy un ejemplo. Yo me voy a un escribano y certifica mi firma. En este caso, para que mi firma sea válida, no me basta un escribano. Necesito todos los escribanos de resistencia. En ese sentido, es más seguro jurídicamente. Por eso es que estamos tratando de llevar el derecho al metaverso. Mirá, lo que ocurre es que cuando uno detecta, uno no puede validar, eso ya no es validable. O sea, para que sea el NFT o sea válida una transacción en la blockchain, vos necesitas que todos los validadores coincidan. Por eso es que existen los mineros. Claro, no es como que una persona dice hace. sí o no, sino como eso está automático con la computadora, entonces... Y todos estos no hay seres son manera de decir- anónimos. Al ser anónimos, son incorruptibles. Todos estos validadores, si vos querés más o menos saber cómo es la dinámica, ellos reciben una X retribución por ir validando, pero no basta con que uno valide, necesitas un montón, muchísimos validadores para que esto sea válido. Es lo revolucionario, ¿no? De todo. Y por eso es la libertad. Por ejemplo, la idea de una galería en NFT a mí me quita la ilusión de hacerlo, porque justamente lo que me da es libertad, es donde, bueno, tiene todo esto que ver con lo free, digamos. Claro, pero todas estas relaciones que suceden así en la computadora están afuera del dominio del Estado, o sea, los Estados desaparecen. Exacto. Estamos en net. Sí, en cuanto a seguridad, la tecnología en sí está pensada para ser incorruptible. Para ser mucho más segura que cualquier cosa humana en ese sentido. Creo que esa es justamente la resistencia que tiene y por qué lo sacan del Contralor Estatal. Bueno, pero esa ya es otra cuestión. Bueno, es un conversatorio, así que... Sí, no, está re. Pero creo que lo dije bien, por qué se refiere al NFT en un idioma más de leguleyo, digamos. Todas las carreras, o sea, casi todas las universidades y carreras están con todos esos planteos, por ejemplo, las carreras jurídicas, hay especializaciones, están empezando a y obviamente también el arte. Eso es transversal a todo, sí o sí. Va a ser el uso y costumbre de hoy y de antes, sí. Hay dos preguntas. Yo hago una pregunta un poco más personal. ¿Por qué se llama Pitbull tu proyecto? Si lo puedes explicar. Se llama Bitcoin porque una parte, o sea, en español es paz y vacío, y creo que es un poco como la manera en la que me sentí mucho tiempo de mi vida, es como que muchas veces todo se ve como colorido, que sería el lado pacífico, muchas veces todo se ve apagado, que es el lado del vacío, y porque me gusta también el contraste que hacen los colores con el negro. Entonces eso, como que también los groupies en sí son como, depende de cómo los veas, pueden ser dibujitos para chicos o pueden ser como algo muy turbio o raro, así como incómodo de ver. Medio que todo el mundo es así, es como la dualidad esa que
que existe entre lo bueno, lo malo, lo colorido, lo negro. Son como para asustar a los chicos a veces. Y por ahí sí, pero hay otros que parecen literalmente de Core Kid. Así que está bueno. Va a cumplir un año, pico. Sí, el 13 de septiembre cumple un año y estamos por hacer unos eventos el 15 y el 16. Por si les interesa, pueden ir al Instagram de Pigwet y verlo ahí. Va a estar muy bueno, así que se los recomiendo. Sí, de septiembre. ¿En el fogón? En el fogón y otro que va a ser en Pandemius, que es un bar. En el fogón va a haber una exposición de arte, dibujo en vivo, varias instalaciones, experiencias interactivas, buena música, va a estar bastante bueno, así que... No soy muy fanático de esto, no me gusta mucho. Bueno, una última pregunta. Acá el señor que está ahí levantando la mano que apenas puede levantar encima. Hola, ¿cómo estás? Quería consultar, hoy habían hecho hincapié en que un NFT que se vende tranquilamente, si se tradea o si se revende, podría quemarse. ¿Hay alguna información de, supongamos, yo, no sé, mi mamá compró un NFT, lamentablemente, no pasa, pero fallece y queda tanto en billetera, software como hardware, cualquier hardware, y yo tengo acceso a ese NFT. Tengo la posibilidad de ver si, por ejemplo, hay estas condiciones de si yo ese NFT lo vendo o se lo paso a mi hermano a otra wallet, se queme, se elimine. No, o sea, quemar el NFT en sí es enviarlo a una wallet donde no va a poder salir de nuevo. O sea, hay NFTs que están programados para que se puedan quemar, que realmente como que eliminan el token, y hay otros en donde es como que yo diga, no sé, tu mamá falleció, tengo la wallet de tu mamá, mando todos mis NFT ahí, si total esa wallet no va eso no se puede sacar de ahí, digamos, por decirte así. Entonces, eso es como quemarlo porque no hay nadie que tenga acceso. Si vos tenés acceso y lo podés vender, o sea, si vos tenés acceso a la wallet de tu mamá, podés venderle todos los NFT de tu mamá y ya tomar esos picos en el Galicia. Y se puede, en el caso de uno como artista, puede justamente setear eso. Sí. Pero si uno setea eso, como el comprador, o sea, puede que uno le diga al comprador, uno como artista, decir, bueno, si usted quiere comprar esto, estas son las reglas, o estas son las cuestiones de distribución o de procesos que puede realizar por el NFT, cuáles sí, cuáles no. Si otra persona que tiene ese acceso a ese NFT tiene alguna manera de saber cuáles son las condiciones que le puso el artista. Y en ese caso el artista tendría que ponerlo en la descripción, poner una cosa así. Pero yo soy partidario que si no dice que no se puede usar para X cosas, entonces se puede usar. Pero sí es algo que no está tan... no es que todos los artistas lo ponen en la obra. Por ejemplo, algo que yo no pondría en la obra como los términos y condiciones, parece algo re aburrido. O sea, yo pongo un título, una descripción y la obra en sí. Pero supongo que hay gente que incluso pone... hay gente que pone el tamaño de la obra, cuánto tiempo le tardó. La metadata. Claro, la metadata del token. Sí, bueno, en ese caso ahí pondría los términos y condiciones. Sí, se puede. ¿El royalty que percibís por los NFT tiene un tiempo determinado? Porque, por ejemplo, en los derechos de propiedad de autor lo tenés que, muerto el autor, los herederos lo van a tener por una X cantidad de años. Vos, como autor, ¿tenés un tiempo limitado para recibir el royalty? No. ¿No? Y vos sos muy joven, sos niño. ¿Qué pasa, por ejemplo, ponele que yo me iluminé así, subí una colección, se super vendió, pero estoy recibiendo el royalty y me muero? ¿Hay alguna manera que yo pueda prever que ese royalty lo reciban mis herederos? Perdón, me salió el... ¿Se puede? Sin que ellos tengan necesidad de entrar a mi usuario. O sea, se puede, por ejemplo, claro, con un contrato se puede hacer de que ciertas wallets, o sea, las wallets de tus hijos, por ejemplo, puedan hacer como un withdraw de plata que esté en un contrato. O sea, para eso tendría que estar como en un contrato y no en una wallet. Si está en tu wallet, la única manera es que tus hijos tengan la seed phrase. Por ahí o sea, lo mejor no tengo otra manera de transmitírselo. No hay manera. Yo creo que lo mejor... Tipo testamento.
Claro, sí, con las palabras. El tema es que si vos lo anotás y lo dejás en algún lugar o se lo das a alguien, está expuesto a que cualquier otra persona vea y sí. Sí. Yo creo que algo que está bueno hacer es, no sé, si tenés 2 hijos, le das 6 palabras a cada uno y... Bueno, fuera de todas esas preguntas, son las preguntas de hoy. O sea, lo que pasa esto, como, ¿y qué pasa si hay cosas que no están tan resueltas? Claro, porque a mí mi hijo me reenganchó con los NFT. Viste, él mina. Y me reenganchó con esto. Y la verdad es que tengo muchas ganas, pero así la serie de preguntas y me salen todo por el lado del derecho. ¿Viste? Claro. Pero esas son las cosas que justamente, si no están, seguro están resueltas. Si no están resueltas, se pueden inventar, es decir, porque el sistema... Y ahí por eso la pongo como un NFT y percibo royalty por haber encontrado la solución. Claro, puede pasar que venga una empresa y diga, bueno, nosotros lo que vamos a hacer es tener diferentes bowls de Ethereum, que son contratos. Vos venís, mandar los Ethereum y poner las wallets que en algún punto pueden hacer como un withdraw de esa plata y decir, no sé, de estos 100 Ethereum que pongo, cada una de estas wallets puede sacar 20. Entonces, si tenés 5 hijos, cada uno saca solamente 20. Ahí de nuevo estás confiando en una empresa que está haciendo eso, sí. Yo no lo haría, ¿no? pero como que creo que pueden salir. Le doy la contraseña, más vale. Bueno, pregunta más. Sí. ¿Podrías hablar de tu obra? ¿De mi obra en específico? Sí. ¿De algo en específico o de la obra en general? Lo que quieras, de lo que buscas, cuál es tu finalidad. Mi obra en general busca un poco mostrar lo que es la experiencia psicodélica mediante animaciones, mediante experiencia en general. O sea, arranqué haciendo ilustración y después me pareció que le faltaba y empecé a hacer animaciones. En un punto lo mezclé con mi música también. Pero sí, creo que casi todo lo que hago es un poco expresar la experiencia psicodélica en sí, pero a la vez algo que me gusta mucho hacer es usar muchas texturas y cosas como de arte analógico en el arte digital y un poco confundir entre eso, entre que la obra parezca que está hecha en los 70 o que es una cosa que salió ayer. Es algo que me gusta mucho y que creo que le da un poco esa como ese sentimiento de que es timeless, de que no tiene un tiempo en específico, y me parece que puede ser una buena manera de que la obra perdure en el tiempo si hoy en día se consume y parece vieja o parece nueva a la vez. O sea, me gusta mucho eso, como cuando dibujaba, por ejemplo, en papel y con lapicera, siempre trataba de hacer lo más perfecto posible como si fuera digital, y ahora que uso lo digital trato de hacerlo lo más imperfecto posible como para un poco hacerle la contra también a cualquiera de esas dos maneras de hacer arte. Pero sí, mi obra en general usa muchos colores, me baso muchísimo en la estética de los 70, de los 80, y casi todo lo que hago tiene que ver con música que escucho, frases de canciones o cómo me hace sentir cierta canción. Pero con la música está casi todo lo que hago conectado con la música. ¿Estás pensando en nuevas colecciones y cosas así como el próximo paso cuál sería? Más o menos, un poco que estoy tratando de hacer mi vida nomás y no estar tan metido en eso, porque la verdad que me la pasé demasiado en la computadora cuando estaba haciendo esas cosas y demasiado como dibujando y haciendo. Me parece algo súper divertido, pero no, estoy tratando de hacer cosas más tranqui, de hacer ropa, que por ahí es lo que quería hacer en el tiempo, que no tenía tiempo, pero saliendo un poco más de la compu, pero sí, supongo que voy a seguir en eso, sí, en algún punto. Perdóname, ¿por qué lo expresás como experiencia psicodélica? Pregunto nomás. ¿Por qué lo expresas así? Sí, ¿por qué lo expresás así? Pregunto nomás. Y porque es realmente una experiencia, o sea... A ver. Invítalo al favor. No quisiera pegar. No pasa nada, me parece una muy buena pregunta. Entonces veo como a qué es la psicodelia para cada uno, pero yo veo a la psicodelia como un poco la expansión de cada uno de los sentidos, y por ahí, ¿cómo se llama esto? Cuando como dos sentidos se confunden y sinestesia, bueno, una cosa así. Y también sumado a muchas visuales que por ahí nos dan los hongos alucinógenos o cualquier tipo de droga, bueno, no cualquiera, pero... y entonces como mostrar eso también en la obra y que por ahí la gente pueda sentirse de cierta manera sin consumir algo, en un punto me parecía algo gracioso de hacer y creo que se volvió parte de lo que hago. Gustavo, ¿me querés preguntar? Yo quería preguntar quién creó los NFT y cuál sería el primer NFT que se hizo.
Es una pregunta muy difícil porque creo que hay un montón como de versiones, pero nunca nadie sabe bien, digamos, quién creó los NFTs y cuál es el primero. Como que muchas veces se dijo el primero son estos y se encontró otro que salió antes y así hay como un montón de cosas. Hay lo que se considera por ahí como los primeros NFTs son unos que se llaman CryptoKitties, que la verdad que no sé ni en qué blockchain están, no sé, pero son ahí, supuestamente son considerados los primeros, pero la verdad que no se sabe al 100%. Pero eran interactivos, también no me acuerdo bien. Sí, creo que les daba de comer y pasaba algo, era como los Tamagotchi. Bueno, vamos a pedirlo con un aplauso.